Ah, bien. pero si querés las podés volver a confirmar decir. vos o A ver. rectificarlas. Bueno, y las está Sí, viendo. ahí está. Bueno, se puede ver la teoría un día, ver no, estar presente en la teoría un día y la práctica en otro. Vos podés, hay dos alias, el alias 1 y el alias 2, que ahora eso lo voy a avanzar. Y más te digo, si quieren participar de las dos clases, no hay ningún problema. Claro, es importante aclarar, bueno, algunas cosas las voy a contestar en lo que sigue, así que capaz que vamos a esperar un poco porque si no me voy a hacer un lío bárbaro. Bueno, acá quiero aclarar esto, que es parte de lo que preguntó uno de los compañeros. Cuando nos encontramos en forma sincrónica, como en este momento, en vivo, en dos momentos, la teoría los martes de 12 a 14 o los viernes de 12 a 14. Ustedes pueden elegir el horario que quieran de los dos o puedan, si quieren estar los dos no hay ningún problema, pero no está justo, o sea, la de clase del martes corresponde al alias 1 y la clase del viernes al alias 2, pero eso no quiere decir que alguien se anote en un alias porque todavía no está en la inscripción. Eso lo quiero aclarar, aparece a partir del 1 de abril. Y concurre a otra, porque se le superpone con otra materia. Y lo mismo ocurre con la práctica. La práctica va a ser los martes de 14 a 18 y los viernes de 14 a 18, o sea, a continuación de la clase, ¿sí? Lo que quiero aclarar que lo que se da el martes se repite el viernes, tanto en la teoría como en la práctica. O sea, vamos, siempre en esa semana se dicta el mismo tema. Yo creo que con eso respondí bastantes preguntas que me han hecho. O sea, uno va a combinar como quiera, no hay ningún problema, pero bueno, lo importante es que tiene que quedar en claro que las clases del martes y el viernes de esa semana es el mismo tema, se da el mismo tema en la misma semana, ¿está? No sé si sigo avanzando, a lo mejor alguna otra cosa con respecto a esto. Bueno, este es el equipo de trabajo, ¿bien? Faltan algunas personas que se incorporaron, que son ayudantes estudiantes, que ahora después los voy a incorporar acá. Bueno, acá me voy a decir última. Esteban, que ya lo vieron, es el profesor adjunto, el doctor Miguel Méndez, que es el otro profesor adjunto que va a estar a cargo de los videos de la teoría. Y con respecto a la práctica, tenemos a Valeria Di Croce, que está dando la teoría en este momento de los días martes, y hoy van a estar con Cristian, que es el jefe de trabajo práctico del turno de los viernes. Después, bueno, están los ayudantes de primera. Adolfo Spinelli está a cargo de la práctica de los martes. Y bueno, acá tenemos a todos los integrantes. Algunos están en el aula porque ya los vi. Y los ayudantes estudiantes, que son Emanuel y Wendy. Y hay 4 personas más que las tengo que incorporar al equipo. Bien. Es una cátedra grande porque lo requiere, son muchos alumnos. Bueno, antes de pasar al régimen de evaluación, no sé si me quieren hacer alguna pregunta más. A ver, Esteban. En el chat no tenemos nada por ahora. No sé si quieren preguntar con respecto a lo que es la dinámica de las clases. Algo que quiero aclarar, que no me lo preguntaron, pero me lo dijeron, me lo preguntaron en el día martes. No son las clases teóricas y las clases prácticas, no son clases de consulta solamente, sino que se va a dictar clase, ¿sí? Como si hubiéramos estado en la clase presencial. Y además se van a ir contestando preguntas. Lo mismo ocurre en la práctica. Se va a dar clase, se van a explicar ejercicios y se va a contestar preguntas. No es una clase de consulta, nada más. Eso lo quiero aclarar porque hay otras materias que tienen esa modalidad y no es la nuestra. Yo quiero aclarar algo sobre estas semanas particularmente, que el viernes que viene no vamos a tener clase. Entonces, para la semana que viene, el tema que se va a ver es el correspondiente a la guía 2.
Entonces, como le dije, el viernes no va a haber clase. En la siguiente clase del siguiente viernes vamos a comprimir el tema de la clase 2 con el tema de la clase 3. Pero si ustedes desean verlo en la semana que viene, pueden asistir a la teoría y a la práctica del martes. Y además van a estar los videos de las 2 semanas colgados como para que los puedan ver, tanto para ejercicio desarrollado como las clases teóricas del tema de la semana que viene. Está bueno aclararlo eso porque en el cronograma que está colgado en la plataforma, lo voy a mostrar antes de seguir. Está acá en información general. Acá tienen el cronograma de la materia y tal como dijo Esteban, hay semanas que hay feriados y bueno, se comprime a la semana siguiente, pero también tiene la opción del video, ¿sí? Esto lo tienen disponible en la parte de información general, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces ahora al régimen de evaluación, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta antes de avanzar con esto. No, en el chat no hay nada. Chicos, Bueno, si tienen alguna pregunta me van diciendo en el chat y cuando haya un huequito yo se las paso a la profesora. Gracias. Bueno, el régimen de evaluación. Bueno. Primero queremos aclarar que la modalidad de la evaluación va a ser virtual, ¿sí? Nosotros vamos a evaluar en forma virtual, no monitoreado. Quiero aclararlo porque, bueno, antes no era necesario, pero en este momento es importante aclarar que nuestras evaluaciones no son monitoreadas. ¿Y cuáles son las instancias? Va a haber un ensayo de parcial, que en realidad ese ensayo no es conducente a nota, es obligatorio, y en realidad es una manera de que ustedes se familiaricen con la modalidad de nuestros parciales, ¿sí? Que es diferente a la de los otros. Una cosa que nos distingue entre otras materias, que a lo mejor lo tienen, pero lo quiero aclarar, es que además de tener ejercicios para responder de múltiple choice, completar blanco, etcétera, nosotros vamos a pedir que resuelvan un problema, que en realidad va a ser un programa desarrollado en el lenguaje Pascal, y van a tener que subirlo al examen, ¿tá? Y eso está bueno en el ensayo del parcial. El ensayo del parcial iba a ser, lo digo en pasado, porque ya algunos me dijeron que tienen un parcialito de estadística y se les complica. Iba a ser a las 9 de la mañana, tengo que escribirle a la profesora, no tuve tiempo, ya lo voy a aclarar a qué hora va a ser el ensayo del parcial, es un sábado, pero bueno, eso lo vemos después. Bueno, después tenemos un primer parcial y un segundo parcial, y los recuperatorios. La nota mínima de aprobación es 4, ¿sí? O sea, para aprobar el primer parcial, el segundo parcial, los recuperatorios son uno del primer parcial y uno del segundo parcial. La nota mínima de aprobación es 4. Tengo un par de preguntas. A ver, dale. La primera es si el ensayo de parcial es con nota. El ensayo de parcial es en realidad no conduce a la nota de la aprobación de la cursada. No me acuerdo si tiene nota. Te digo la verdad. ¿Vos te acordás de Esteban? No, pero no la tomamos en cuenta. Sí, no la tomamos en cuenta, le dije, no es conducente. Sí, tiene unos ejercicios de autocorrección multiple choice que si no elegís la opción correcta te baja nota, pero no la tomamos en cuenta para la nota de la materia. Más que nada es para que ustedes practiquen, se familiaricen. ¿Y qué otra pregunta? Sin embargo, hay otra pregunta relacionada con eso que pregunta si el ensayo es obligatorio o solo es de práctica. Es obligatorio el ensayo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Y si esta materia tiene examen libre? No, esta materia no tiene examen libre.
Pregunta un estudiante porque tiene un problema de tiempos con el traslado de equivalencias desde otra facultad. No, la opción de libre no está disponible. Tenés que escribirle, bueno, eso es un caso particular. Escribime después por mensaje privado, no sé quién es, y yo te derivo a donde tenés que hablar ese tema. Mensaje privado desde la plataforma. Bien, por ahora eso es todo. Bueno, sigamos. Entonces tenemos el ensayo del parcial, el primer parcial, el segundo parcial y un recuperatorio, uno para cada cosa, y la nota mínima de aprobación es 4. Bien. Otra pregunta, ¿Cómo es el está confirmada, perdón, justo cayó una pregunta. Si está confirmada la fecha del ensayo. Sí, ahora voy a dar las fechas. Tienen que esperar un poco que yo voy a llegar a eso, ¿sí? ¿Pueden esperar un poquito? Vamos a hacer una cosa. Yo ahora voy a explicar todo y después al final vamos a contestar preguntas, porque si no, nos perdemos. ¿Puede ser? Bueno, régimen de promoción, porque ahora ya no sé ni dónde estoy. Bueno, para habilitar la cursada es necesario aprobar los 2 parciales, es decir, hay que sacarse un 4 como mínimo para aprobar la cursada. Sería la habilitación. Pero, si la nota promedio entre los 2 parciales es mayor o igual que 7 y el segundo parcial es mayor o igual que 6, se promociona. ¿Está? Entonces, esta es la condición para promocionar. Y ahora quiero hacer una aclaración recontraimportante. En nuestra asignatura no hay un examen extra para promocionar. Es directamente la nota que obtienen en los exámenes. Lo explico porque hay muchas materias que les hacen hacer un examen más para promocionar. Acá no. Si ustedes, el promedio de los 2 parciales, promedio no suma, es mayor o igual que 7, y en la nota, en el segundo parcial se sacan una nota de 6 o más, ya promociona, ¿sí? Y el tema de los recuperatorios. Los estudiantes que hayan desaprobado, ¿quién puede recuperar? Los estudiantes que hayan desaprobado solo uno de los parciales. Es decir, ustedes saben que rinden 2 parciales. Supongamos que desaprobaron el primer parcial y aprobaron el segundo. Tienen que tener al menos uno aprobado para poder ir a la recuperación, ¿está? Y además, también pueden recuperar los estudiantes habilitados. Pueden recuperar el parcial de menos nota para lograr promocionar. O sea, pueden promocionar a partir de recuperar. Y si hay un empate entre la nota del primer parcial y la nota del segundo parcial, entonces sí o sí tienen que dar el recuperatorio del segundo parcial, ¿está? Y algo recontra importante es que la nota de la cursada es recalculada reemplazando la nota del parcial desaprobado por la nota del recuperatorio. Es decir, si alguno habilitó y se presenta a rendir el recuperatorio y le va mal, bueno, pierde la cursada. Esto es un tema. En los años que estoy en la cursada, en esta materia, eso ocurrió, 30 años hace que estoy en esta materia, 2 veces, una el año pasado. O sea que es bastante difícil. O sea, eso nadie les va a decir ni lo va a recomendar. Si están habilitados, rindan o no rindan. Eso depende de cada persona. Pero lo importante es que sepan es que la nota es recalculada o pisada, como la llamamos nosotros. O sea que si alguien se sacó, por ejemplo, un 5 en un parcial, en el primer parcial, y un 5 en el segundo, y recupera, que tiene que rendir de nuevo el segundo, si va a rendir el segundo y se saca un 3, pierde la cursada, porque la nota se reemplaza por la de recuperatorio. Bueno, antes de seguir con lo que sigue, ¿qué me quieren preguntar con respecto al régimen de promoción? Ahora sí. En el chat por ahora no hay preguntas. No, era importante decirlo todo de corrido, porque a lo mejor algunas de las preguntas que aparecían, por eso les dije, por favor, disculpen, pero si no se hace mucho lío. Quería decirlo todo junto para que ahora, si les queda alguna duda, me pregunten.
o le pregunten a Esteban. Pero bueno, ¿está claro entonces? Al menos díganme eso. Si no, si tienen dudas, pregunten. Y obviamente esto no termina ahora. Si después les surge alguna duda, pueden preguntarlo más tarde. Díganme. Tenemos una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si saco 5 en ambos, recupero el segundo parcial y saco 5 de nuevo? Entonces, te sacaste 2.5, habilitaste la materia. Y quedaste habilitado. Alguien tiene prendido el micrófono, chicos, tengan cuidado. A ver, ¿es opcional rendir el recuperatorio? Sí, no, o sea, a ver, no, si sacaste un 3 y un 5, tenés que rendir, Juan Cruz, tenés que rendir el recuperatorio, porque si no, no habilitás. No es opcional. Para algunos es obligatorio para aprobar la cursada. No sé si esa era la pregunta que vos me querías hacer. ¿Quién es Sala 165? Disculpen. Yo, profe, mi papá también es profesor de la Facultad de Medicina y tengo que entrar con su computadora y no puedo cambiar el nombre. Podés cambiar cuando entras, te lo voy a pedir que lo hagas, ¿sí? Sí, no, ya lo intenté en otras materias y no lo encontré, tengo que cambiar la cuenta. De hecho, yo lo hago, entro con mi mail. No, ahora voy a ver con el celular cómo hago. No, yo lo hago desde la computadora porque entro a varias salas. Entro con mi mail y entonces no entro con las credenciales de administrador. ¿Mm? Mayor o igual que 6 para promocionar, Mariela. Mayor o igual que 6. Fíjate, te muestro de nuevo acá. ¿Ves que dice mayor o igual que 6? 6 o más. 6 incluido, obviamente. Bien, yo tengo una pregunta que me llegó a mí. Si el recuperatorio es solo del parcial desaprobado o es de los dos. No, el parcial, como lo dice acá, o sea, ¿quién puede dar recuperatorio? Aquel que tenga un parcial aprobado. O sea, si tenés los dos desaprobados, perdiste la cursada. No sé si es claro decirlo así. Duro, pero solamente rendís el recuperatorio del parcial que desaprobaste. Sí, pero si tenés los dos desaprobados, perdiste la cursada. Tenés que tener uno aprobado para poder rendir el recuperatorio. No sé si. O sea, si alguien, vamos a dar un ejemplo, porque me encantan los ejemplos. Me encantan los ejemplos. Supongamos, si alguien saca un 3, un 12 en el primer parcial y un 5 en el segundo, por ejemplo, para habilitar o promocionar tendría que dar el primer parcial, o sea, que el que sacó un 2. El otro ya lo tiene aprobado. Ahora, si alguien saca un 2 en el primer parcial y un 2 en el segundo, perdió la cursada. No puede acceder al recuperatorio. No sé si con ese ejemplo fue claro. Sí. ¿Qué otra pregunta hay, Juan Cruz sigue con la pregunta de si te sacás la misma nota en los dos parciales. Si aprobás los dos parciales con la misma nota, y yo entiendo si querés dar recuperatorio para promocionar, sería, das el recuperatorio del segundo parcial. Exacto, como lo dice acá. En caso de que la nota del primer parcial coincida con la nota del segundo parcial, deberá rendir el recuperatorio del segundo parcial. Bien. Nos estamos refiriendo a los estudiantes habilitados, ¿no? Bien. Alguien que saca 2-3 ya perdió la cursada. Si el primer parcial puede ser aprobado con cualquier nota para promocionar. Bueno, en las otras materias de primer año, análisis matemático A, álgebra A y química general 1, utilizan un régimen de evaluación en el cual ellos ya les van diciendo si está habilitado o promocionado. Acá no existe eso. Acá es el promedio de las dos notas, ¿está? O sea, no. Si alguien saca, supongamos, un 8 en el primer parcial y un 2 en el segundo parcial, no promociona.
por más que el promedio le da 4. Tiene que rendir el recuperatorio del segundo parcial para poder habilitar, quizás promocionar también. No sé si eso fue claro, no sé si es eso lo que pregunta. A veces pregunta si aprueba el primer parcial. Si el primer parcial lo aprobás con un 4, sí, necesitas un 10 en el segundo parcial para promocionar. Exacto. Por cuestión de promedio, pero promocionás. Claro, porque 4 más 10 es 14, dividido 2 es 7, y para promocionar tenés que tener un promedio de 7, como lo dice acá. ¿Está? Pero en el segundo tenés que tener, a ver, suponete, si alguien saca un 10, miren este ejemplo, si alguien saca un 10 y saca un 4 en el segundo parcial, no promociona, porque por más que le dé el promedio, tiene un 4 en el segundo y necesita tener un 6 como mínimo. No sé si hay alguna otra pregunta. No, yo una última pregunta que va a estar más clara cuando veamos los temas de la primera clase, es si se rinde solo Pascal o también se rinde Gini. No, Gini, claro, no, Gini, eso lo voy a dejar para esa pregunta, prefiero que la contesten, que la vayan viendo en la práctica, ¿sí? Claro. Y nos preguntan, en el ejemplo de recién, del 10 en el primero y el 4 en el segundo, si en ese caso se puede recuperar el segundo parcial. Por supuesto. Sí, puede recuperar. Porque vos quedarías habilitado. El que saca, el ejemplo que di yo, que fue el caso extremo, 10 más, porque es el caso extremo en el cual alguien habilita, que sería un 10 y un 4. Habilita, pero no promociona, porque no sacó un 6. Entonces, ¿qué hace? Está en la condición de habilitado. Puede rendir el segundo parcial para poder promocionar. Obviamente, se arriesga. Pero bueno, esa es una opción. Bien, estamos por ahora. ¿Estamos? Bueno, sí. Ahora vamos a las fechas. Bueno, acá tienen las fechas, que era lo que me preguntaban, y además les voy a adelantar el horario porque es muy importante. El ensayo del primer parcial va a ser el sábado 24 de abril. Iba a ser a las 9 horas, pero me pidieron los chicos, que parece que tienen que rendir estadística. Vamos a ver si lo corremos un poco más tarde. Eso se los voy a responder la semana que entra, cuando tenga respuesta de la responsable de estadística, ¿sí? El primer parcial de computación va a ser el martes 4 de mayo a las 12 horas, que es la hora de la práctica, ¿sí? Martes 4 de mayo a las 12 horas. El segundo parcial es el sábado 19 de junio a las 9 horas. ¿Sí? Y los recuperatorios, sea del primero o del segundo, van a ser el viernes 2 de julio a las 12 horas también. Ahí van a poder recuperar el primero o el segundo el viernes 2 de julio a las 12 horas. Bueno, esas son las fechas. Si alguna me quiere hacer alguna pregunta. Por ahora no hay pregunta. De todas maneras, esto está colgado y fue acordado con las otras materias que se cursan en el mismo cuatrimestre y no hay conflicto. Así que, bueno, nada. Preguntan ahora si podemos repetir los horarios. ¿Cómo no? Lo repito. El sábado 24 de abril se los confirmo porque me dijeron que a las 9 tenían algo de estadística y no quiero que tengan conflicto con eso. Lo que pasa es que como es el ensayo, eso se lo voy a contestar después. El martes 4 de mayo es a las 12 horas. El sábado 19 de junio, que es el segundo parcial, va a ser a las 9 horas. 9 horas. Por ser sábado es a las 9 horas. Y los recuperatorios, viernes 2 de julio, a las 12 horas. De todas maneras, esto no está escrito acá, pero lo vamos a escribir en algún lado para que les quede escrito y no tengan problema con eso. Y se los vamos a ir recordando. Sí, obviamente que se lo vamos a ir recordando. Vieron que le dijimos que todas las semanas vamos a ir
recordando qué tema corresponde, hasta qué ejercicio, y también cuando se va acercando los exámenes, les vamos a ir recordando esto. No sé si tiene alguna pregunta más. Por ahora no. Bueno, de mi parte entonces, ya está. De todas maneras se queda Esteban con ustedes. Si tienen alguna pregunta más con respecto a lo que les estuve compartiendo. Para contactarme por el sistema y para contactarse con cualquier profesor, escriben a la parte de lo que es mensajería privada, y ahí ponen mi nombre, Estela Maris Massa, en mi caso, con quien se quieran comunicar, y ahí me escriben. Bueno, Hay una voy a... última pregunta que tiene que ver con lo que hablaste. La última que ves ahí, si tiene que recuperar. Sí, tengo que recuperar el primer parcial y apruebo con 10, y el segundo parcial me saco un 4 o 5, habilito directamente. No entiendo. Claro, medio extraño. O sea, vos suponete desaprobaste el primer parcial y lo aprobás con 10, y en el segundo parcial te sacaste un 4 o un 5, ya lo tenías de antes, ahí habilitás, no promocionás. Y la pregunta de Lucas, si tenemos los programas Gini y Pascal, ahora en la clase la vamos a ir respondiendo. Sí, eso lo van a ver, sobre todo en la práctica, ¿sí? Sobre todo en la práctica van a ver ese tema, ¿sí? ¿Está? De todas maneras, adelantándome un poco a esto, y ya con esto lo termino, porque si no estoy comiendo un montón a la clase de teoría de hoy. Acá en la parte de apéndices tienen un montón tienen lo que es el entorno de programación y la descarga e instalación de Jenny, tienen manuales para ver, ¿sí? Así que, bueno, nada. Te voy a pasar el rol. Bueno, no importa, yo te di de coorganizador, así que no hay problema. Ah, sí, lo que pasa es que si yo salgo, cierra la sala. No, porque quedo yo. Por la duda, no sé. ¿Te acordás que un día te saqué? Sí. No sé cómo. Un día te saqué. Ahí ya. Ah, porque si no cierro yo, si yo me voy ahora, la otra vez te acordás que el año pasado Sí, me te acuerdo. saqué del aula, te saqué sin querer, ¿no? Obviamente no fue mi intención. Bueno, cualquier cosa me avisás, Esteban, si cerré la sesión. Perfecto. Bueno, chicos, cualquier cosa me escriben, y bueno, buen comienzo de nuevo, bienvenidos a todos, 108 chicos, sin contarnos a nosotros dos, y ahí no sé quién es, calculo que debe ser Cristian. Nos vemos en cualquier momento, ¿eh? Hasta luego, chicos. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, obviamente, capaz que fui medio rápido, porque a veces me pasa. Está colgada la clase y pueden consultarnos, o me mandan un mensaje privado, o les preguntan a los profes. Somos un montón de profes, cualquiera le puede responder. En realidad lo único que hice yo fue quise hacer un resumen de esta introducción, pero bueno, está colgada, así que nos vemos. Bueno, gracias a todos por escucharme, y bueno, buena clase, ¿eh? Les auguro una tarde espectacular de lluvia. Qué mejor que escuchar una clase de computación. Nos vemos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Sí, hoy no se perdieron el día de playa, eso es lo bueno. Bueno, vamos a empezar con la clase. Descansen un par de minutos si quieren.
Pregunta de Mauro. Perdón, en privado. Una cosa, cuando estemos en las clases ahora normalmente, a partir de hoy, me pueden hacer consultas tanto por chat o por micrófono. A veces para mí es más fácil porque no estoy mirando el chat, entonces es un poco más dinámico por ahí. No tengan miedo en interrumpirme en algo. Pregunta de Maruk, ¿hay que tener activadas las cámaras para la clase? No, y mejor que no por un tema de ancho de banda, es que nosotros no activamos las cámaras y por un tema de interferencia les pido que desactiven los micrófonos hasta que quieran hacer alguna consulta. Eso es lo más recomendable. Para una pregunta que me llegó, dice, si en la clase de presentación no funcionan los iconos que nos dejarían ver los videos explicativos, ejercicios desarrollados, etc. Esos materiales no están en una clase, sino que en la plataforma. ¿Me estás hablando? Consulta de Mariela, ¿la clase teórica de hoy es hasta las 2 p.m.? Sí, después empieza la práctica. ¿Van a subir los PowerPoints? Ya están subidos. Yo te estaba preguntando recién lo de la clase de presentación. Sí. Porque hay como si fueran una especie de iconos que parecen links, como que en lo que tuvieras que apretar ahí recién para ir a... ¿Cómo? ¿En lo que presentó la profesora recién? Claro, en esa clase de presentación que está en el campus, tiene unos iconos como si pudieras entrar ahí a ver los videos explicativos, ejercicios desarrollados, las guías, y cuando vos apretás no te lleva a ningún lado. Y no sabía si estaban... Eso lo único que tiene es una animación para que salte un texto explicativo, pero no es que eso es un link a los materiales. Los materiales los encontrás en la plataforma del campus y ahí sí vas a poder ver los videos, los ejercicios, etc. Listo, gracias. Sí, de nada. Muy bien, cualquier cosa me preguntan. Y si me olvido de contestar alguna pregunta en el chat, no es por mala disposición, sino porque se me pasa de esto. Tengo una pregunta. Sí. En la guía las respuestas no están, ¿no? ¿O sí? No, salvo en algunos casos, al final, algunos ejercicios están respondidos. ¿Cómo sabemos cuál es la respuesta correcta? Normalmente, la práctica de programación vos tenés que resolver un problema y entonces podés probar vos realmente que funcione. ¿Sí? Ejecutando el programa y viendo los resultados, vos te podés dar cuenta si el programa hace lo que vos querés. Tiene una forma de autocorrección, como que vos sabés qué es lo que tenés que esperar. No hay una sola forma de programar y por eso tampoco ponemos una respuesta, porque cada uno lo puede hacer de forma levemente diferente. ¿Sí? Igualmente, por cualquier consulta que tengas, puedes preguntar en la práctica o a través de los foros. Bien. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, comenzamos con la primera clase de este cuatrimestre. Primero que nada, les quiero dar la bienvenida al curso, realmente como una cuestión de alegría, que podamos seguir avanzando y ustedes puedan seguir estudiando y cursando y aprobando materias a pesar de todo lo que está pasando. Está buenísimo que nosotros podamos seguir trabajando y dándoles
no es que nosotros les damos la oportunidad, pero que todos podamos seguir trabajando para que la institución siga funcionando, ¿sí? Así que de parte mía personal y de los profesores y como institución, les damos la bienvenida y estamos muy contentos de que todo siga funcionando. Y los felicitamos también por el esfuerzo de hacer esta modalidad de cursar materias en forma virtual y poder mantener esa voluntad y ese esfuerzo. Bueno, primero que nada, hoy vamos a empezar a ver algunas cuestiones muy conceptuales antes de ponernos a programar, en realidad, y hacer la parte más práctica, que en realidad la materia es fundamentalmente práctica, por eso la teoría a veces introduce algún concepto, pero después saltamos directamente a hacer ejemplos utilizando las herramientas que hayamos visto en la clase, ¿no? Pero como hoy es la primera clase, primero que nada voy a hacer una fundamentación de por qué se necesita la materia, cuál es el objetivo de la materia y por qué les serviría a ustedes que son futuros ingenieros. Porque ustedes se pueden preguntar, bueno, yo voy a ser ingeniero, pero no me voy a dedicar a programar, no elegí ni informática ni computación como para que tenga que tener un curso acerca de programación, ¿sí? Sin embargo, en la actividad de la ingeniería particularmente, y en realidad en todas, la programación es transversal e incluso se está llevando el aprendizaje de la programación cada vez a niveles más bajos o anteriores de la educación, ¿sí? Desde la secundaria e incluso la primaria. Para el ingeniero, programar es útil porque a pesar de que no se vaya a dedicar a programar, las herramientas de cálculo, muchas herramientas de cálculo, tienen una herramienta que nos permite generar estos scripts, que son secuencias de instrucciones para poder procesar datos y hacer un cálculo que sea personalizado. O sea, que no es que yo tenga un programa que ya hace algo que yo quiero, sino que yo tengo un conjunto de datos, que puede ser múltiples cosas, y necesito procesar y analizar esos datos. Y entonces creo un pequeño programita como para procesar esa información y obtener los resultados que me sirven para lo que estoy haciendo. Bien, esa es una parte de la fundamentación. La otra es la comunicación, porque por más que ustedes no se vayan a dedicar a hacer la parte más fundamental de la programación en su actividad, probablemente tengan que interactuar con alguien que sí se dedique a eso, ¿sí? Y entonces tienen que poder conocer el lenguaje que se utiliza para poder comunicarse con estos programadores y poder indicarles qué es lo que se espera que ellos realicen, cuáles son las entradas, es decir, los datos con los que cuentan y que va a tener que procesar el programa y cuáles van a ser las salidas que uno espera que retornen, ¿sí? Entonces, por más que uno no sea el programador, probablemente en algún caso tenga una persona con la que tenga que hacer equipo y necesite hablar y comunicarse con esa persona. Y en esta materia particularmente estamos enfocándonos hacia el paradigma de programación estructurado, que a grandes rasgos, si bien lo vamos a ver bien después la semana que viene, tiene que ver con tomar un problema complejo y poder separarlo en muchos problemas simples, resolver esos problemas simples y así resolver el problema complejo, que era como demasiado complejo para resolver en una sola iteración, ¿sí? De una. ¿Bien? Esto es algo fundamental para la práctica de la ingeniería porque cualquier problema se puede resolver mirándolo como un sistema, separándolo en muchas etapas y después resolviendo cada etapa. Si vemos un circuito eléctrico, un sistema mecánico, un
un proceso químico, un proceso industrial, todo se puede tomar desde un todo, como que es un problema muy grande, y lo podemos separar en pequeños problemas y resolver cada uno. Los programas que vayamos a ir construyendo a lo largo de la materia también van a seguir esa misma línea. Vamos a tener problemas que van a ser complejos o medianamente complejos en el límite que podemos afrontar, y lo vamos a separar en pequeños problemas antes de resolverlos. Bien, ¿qué es un lenguaje? Nosotros vamos a utilizar un lenguaje de programación que es el Pascal, y para eso vamos a aprender cómo es este lenguaje en particular. Si bien este lenguaje, aprender este lenguaje no quita que lo que aprendamos acá no sirva para aplicarlo en otros lenguajes, porque hay cosas comunes entre la mayoría de los lenguajes, así que prácticamente todo lo que vamos a ver en este lenguaje lo van a poder aplicar en otros lenguajes que tengan que ver en el futuro. Pero el lenguaje tiene unas reglas bien definidas, es como un idioma, un lenguaje humano. Tenemos una sintaxis que tenemos que respetar para que el mensaje que queramos enviar sea entendido por el que está recibiendo el mensaje. En este caso, el lenguaje de programación sirve para la comunicación entre el humano y la máquina, es decir, que podamos escribir programas y pasarle esos programas a una computadora para aprovechar el poder de procesamiento que tiene una computadora y que la computadora nos sirva para resolver un problema que tengamos, ¿sí? La idea es que, obviamente, los problemas que se afrontan en ingeniería son demasiado pesados matemáticamente, en general, como para poder afrontarlos a mano. Entonces, es importantísimo, es fundamental poder aprovechar el poder de procesamiento de los sistemas informáticos para poder resolver esos problemas. Y un lenguaje de programación es una forma que tenemos de implementar un algoritmo. En realidad, lo que vamos a hacer es, dado un problema, diseñar un algoritmo que sea la solución a nuestro problema, y ese algoritmo escribirlo en un lenguaje de programación, pasarlo a un programa y hacer que una computadora lo ejecute. Un algoritmo en general va a ser una caja, un bloque, como lo que tenemos acá en pantalla, al que le vamos a dar datos de entrada, distintos datos que tengamos, y de él vamos a obtener distintas salidas, que son nuestros resultados, ¿sí? Piénselo que es parecido a una función matemática, en un sentido. Tenemos distintos datos de entrada, el algoritmo hace un procesamiento de esos datos, hace una transformación, y nos devuelve uno o más resultados, ¿sí? En formas de salidas. El algoritmo como definición es un conjunto de instrucciones que están definidas y no son ambiguas, porque necesitamos que no haya ambigüedad para que la computadora pueda entender y realizar un programa a partir de lo que nosotros estamos diseñando. Las instrucciones tienen que estar ordenadas y tienen que ser finitas, significa que tienen que ser ejecutables en un tiempo determinado, no puede estar ejecutándose en un tiempo infinito, cosa que nunca nos vaya a dar un resultado. Y el algoritmo nos tiene que permitir solucionar un problema, ¿sí? O sea, no cualquier cosa es un algoritmo, sino que tenemos que, para que sea un algoritmo útil, tenemos que tener un problema que necesita ser resuelto, y el algoritmo tiene que ser la solución a ese problema. Lo que quiere decir es que, en realidad, el programa, si bien esto ustedes se van a ver programando muchas veces, es importante centrarse en lo que es la solución al problema antes de ponerse a programar, a escribir código de programación en un lenguaje, ¿sí? Sino que lo central es esto del diseño del algoritmo. Entonces, nosotros tenemos un problema, el diseño del algoritmo nos va a dar la solución, y esa solución la implementamos mediante un programa, ¿sí? Escribirlo mediante un programa nos posibilita que
ese programa puede ser ejecutado en una máquina, en una computadora, y entonces realmente que nos resuelva el problema. ¿Sí? Porque si no sería algo conceptual, el algoritmo se quedaría en algo conceptual que no podemos plasmar y no podemos obtener los resultados realmente. Un programa funciona como un procesador, es decir, tenemos una cierta computadora, que puede ser una computadora como una computadora de escritorio o una notebook, y también puede ser un celular, y también puede ser, si quieren, un microcontrolador, algo que esté adentro de un aparatito electrónico, ¿sí? Que esté procesando datos. Y ese procesador va a ir leyendo las instrucciones que están guardadas en una memoria de programa, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a diseñar y es lo que se va a ejecutar, y va a efectuar operaciones sobre los datos que van a estar almacenados en otra posición de memoria. ¿Sí? Así es como funciona una computadora general. ¿Sí? Tenemos un procesador que toma instrucciones y esas instrucciones le indican que realice transformaciones sobre ciertas posiciones de la memoria de datos y devuelva datos modificados justamente también a esa memoria. Ahora, ya metiéndonos un poquito ya en el lenguaje Pascal, un programa consta entonces de un algoritmo, una serie de instrucciones que se van ejecutando y que efectúan transformaciones sobre los datos. Los datos que utiliza un programa son almacenados en variables, lo que llamamos variables. Y cuando definimos una variable de acuerdo a qué tipo de información querramos almacenar o procesar en esta variable, tenemos que decir cuál es su tipo de dato. Los primeros tipos de datos que vamos a ver en Pascal son los números enteros, que tienen esos identificadores que vemos ahí. En general, el tipo de dato genérico es integer, pero también hay otros subtipos que cambian en su rango, su límite mínimo y máximo, como pueden ser byte, word, etc. Pueden ser números reales, o sea, podemos tener información que esté más asociada a un número entero o más asociada a un número real. Si, por ejemplo, tenemos un dato que es una edad, lo más normal sería guardarlo en un número entero, ¿sí? Porque es raro que alguien se refiera a una edad como diciendo tengo 22.3 años, ¿sí? Sino que lo más adecuado es trabajarlo con un número entero. Lo mismo para las cantidades, ¿sí? Todas serían números enteros. Sin embargo, si tengo una coordenada en un eje X, es más adecuado almacenarlo en un número real, a esa coordenada, ¿sí? Porque es a lo que estamos más acostumbrados. Otro tipo de datos son los números booleanos, que son los que se desprenden de la álgebra booleana. Son tipos de datos que pueden tomar solamente los valores verdadero y falso. Los caracteres, que son los caracteres que tenemos en el teclado, que son letras, dígitos y símbolos. Y las cadenas de caracteres, que están asociadas a palabras o textos, ¿sí? Y se identifican con el tipo de dato string en Pascal. Igualmente esto es para que lo tengan en cuenta, pero ahora vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a ver un ejemplo de algoritmo primero. Supónganse que a ustedes les dan el problema que está en pantalla y les muestran este conjunto de datos y preguntan cuál es el máximo del conjunto de números. La persona, que por eso tenemos acá el cerebro humano, lo que hace es recorrer rápidamente el conjunto de elementos que estamos utilizando para el problema e identificar rápido cuál es la solución. ¿Sí? Eso tiene que ver con cómo funciona el cerebro humano, que
tiene un procesamiento más en paralelo, donde tenemos muchas neuronas que a la vez van procesando información y van encontrando patrones conocidos en la información que se nos va presentando. Y rápidamente, por muchos caminos, llega a una solución. Una máquina no es así, una máquina funciona secuencialmente, entonces tiene que ir ejecutando instrucciones en forma secuencial, una de después la otra. Entonces, si tenemos que presentar este problema a una computadora, tan en paralelo, sino que en vez de presentar todo el conjunto de números de una, ¿qué es lo que estaría pidiendo la computadora? Bueno, primero decime cuántos números tenés, ¿sí? Porque vamos a necesitar ir recorriendo los números e ir comparándolos. Entonces, bueno, para el caso del ejemplo que tenemos acá, tenemos 5 números. Entonces, a la computadora le decimos, tenemos 5 números y eso se almacena en la memoria de datos que estábamos diciendo en una variable que se llama cantidad, ¿sí? Que va a tener el número 5. Pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de dato les parece que sería más adecuado para guardar este elemento, este dato, de los que vimos antes? Números enteros. Es un número entero, ¿sí? Siempre que hablemos de cantidades es un número entero. Y bueno, y detalle podría ser, pero eso lo van a ver bien después, un número byte o word, porque estos son positivos, ¿sí? Pero con que ustedes elijan alguno de estos ya está correcto. Lo importante es que no elijan un número real, porque cantidades no tiene sentido guardarlas con números reales, porque siempre van a ser enteras, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos que cantidad es 5. Esto va a estar almacenado en una posición de la memoria. ¿Y después qué va a pedir la computadora? Bueno, anda ingresando los números del conjunto, ¿sí? El primer número era el 38. Ahora, cuando tenemos un número, y es el primero que se nos presenta, ese número, no importa si es 38 o 1 o menos 2 si tomamos negativos, o menos 999, siempre va a ser el máximo, en principio. Porque todavía no teníamos ningún valor. Entonces, sea lo que sea que venga como primer número, lo podemos tomar como máximo, ¿sí? Ahora, cuando viene el 13, que es el segundo número, ¿qué hacemos con este número para saber si es el máximo? Lo comparamos con el primero. Exacto. ¿Cómo sería la comparación? ¿Este número qué tiene que ser con respecto al primero para ser el máximo? Es mayor que el 38. Perfecto. Entonces lo que diríamos es que si el número que viene, que lo guardamos en una variable número porque todavía no es el máximo, lo vamos a comparar. Si el número es mayor que el máximo, entonces, ¿qué haríamos? Si fuera mayor, que no es el caso. Lo reemplazás en el máximo. Lo reemplazás en el máximo. Si tuviéramos el 50, por ejemplo, lo que haríamos es borrar el 38 y almacenar en máximo el 50. ¿Sí? Perfecto. En este caso no, porque preguntamos, ¿número es mayor que máximo? No. Entonces no hacemos nada. El 13 lo dejamos pasar de largo. Y pedimos otro número. Ahora viene el 96. Y como dijeron ustedes, 96. ¿Es mayor que 38? Sí. Entonces, borramos el 38 y almacenamos el 96. Porque al que venga después, lo vamos a tener que comparar con el 96, ya no con el 38. Entonces viene el 112, es mayor que el 96, entonces lo reemplazamos, igual que lo que habíamos hecho antes. Y después viene el 5 y también decimos, ¿el número es mayor que el máximo? No. Entonces queda el 112. Y ya ahí llegamos al último número. Entonces, estamos en condiciones de
mostrar la solución al problema, que es que el máximo es el 112. ¿Sí? Esto que vimos recién es como una computadora plantea la solución a este problema. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos que escribir un algoritmo, lo tenemos que escribir en esta forma, una serie de pasos, una serie de instrucciones, pero que sean adecuadas para una computadora. ¿Sí? Entonces, en una primera instancia, antes de que esto pase a un programa, porque eso lo vamos a ver después, lo que vamos a hacer es escribir cuál es el algoritmo que vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, lo que les propongo para que hagan en unos minutitos, ahora tómense 5 minutos, es escribir los pasos que tendríamos que decirle a la computadora que realice. ¿Sí? En forma de algoritmo. ¿Se entiende la idea? En forma de algoritmo es como lo hiciste recién. Claro, en esta forma, este proceso que fuimos siguiendo, escríbanlo como una serie de instrucciones, como si fuera una receta que le diga a la computadora qué es lo que tiene que ir haciendo. ¿Sí? Como si fuera, el primer paso, ¿cuál sería? Leer la cantidad, primero que nada, porque la computadora pregunta cuántos números tenés. ¿Sí? Entonces el primer paso, por ejemplo, sería leer la cantidad de números. Profe, Sí. que lo guarde en la memoria de datos, ¿sí? ¿Lo paso o eso ya lo hace automáticamente? Cuando vos guardás en la memoria de datos, después vamos a verlo en programa, pero lo que llamamos lectura es leer un dato y almacenarlo en la memoria de datos. Ah, bueno, gracias. Profe, Sí. por algo en especial usamos Genie, no sé cómo se pronuncia, y no otro programa. Ahora después vamos a ver cómo es la fundamentación de eso. Pero a ver, el Genie es un entorno de desarrollo. Nosotros usamos el lenguaje Pascal. El lenguaje Pascal lo podríamos usar sobre distintos entornos de desarrollo. Elegimos usar Genie porque es liviano y es cómodo y es muy bueno. Pero hay otras opciones. Y en realidad no los estamos presionando o no los estamos obligando a utilizar un entorno de desarrollo en particular. Les proponemos el Genie y es el que vamos a usar en las prácticas y en las demostraciones. Bien, pero en el caso de querer utilizar otro entorno, podemos. Lo podrían usar. Lo que sí, hay cosas que no son compatibles con Free Pascal, porque hay varias versiones de Pascal y nosotros usamos la Free Pascal y puede que haya alguna cosita diferente. Pero en general puedes usar cualquier cosa. De hecho, ahora que vayamos a hacer un ejemplo, vamos a usar un compilador online para que vean una alternativa. Que de paso les voy a ir mandando el link por el chat para que lo vayan abriendo si quieren. Porque como ustedes ya, por lo menos los que empiezan hoy, no tienen descargado el Genie y el Pascal instalado, podemos hacer esta primer práctica en el compilador online para que vayan probando cosas al mismo tiempo que yo voy mostrándoles. Ahí les dejé en el chat el link para que entren. Perfecto, gracias. No, de nada. Voy a cambiar la forma que comparto, así puedo escribir algo. Escribimos entre todos este algoritmo.
A ver, dijimos algoritmo máximo. Vean esto que estoy usando acá, que espero que lo vean. Es el Gini, pero lo estoy usando solamente como un bloque de notas para escribir texto nada más. ¿Sí? Para que vayamos viendo entre todos cómo sería el algoritmo. ¿Cuál es el primer paso que dijimos que íbamos a seguir al empezar el algoritmo? Analizar la cantidad de números. Cantidad. Bien. Vamos a escribir leer cantidad. ¿Sí? Perfecto. Ese es el paso 1, vamos a numerarlo. 2. Después de esto, ¿qué pasaba? Ingresamos el primer número y lo guardamos en el máximo. ¿Sí? Así que vamos a hacer leer máximo. ¿Sí? Porque es el máximo, el primero que leemos. Sí, de hecho vamos a poner una cosa para que sea más descriptivo. Tengan en cuenta que esto que estamos escribiendo ahora lo podemos escribir de cualquier forma porque es un algoritmo que no tiene que tener una sintaxis como un programa. Así que lo pueden escribir como ustedes quieran, es texto solamente. Leemos el primer número y lo guardamos, por eso uso esta flechita, directamente en máximo. ¿Sí? Porque nuestro primer número va a ser el máximo. Ahora, lo que viene a partir de ahora, que es cómo procesar los siguientes números, no lo puedo escribir como pasos 3, 4, 5, 6, porque en realidad la cantidad de pasos va a depender de cantidad, de cuántos números tenga. O sea, si tengo 5, voy a ir procesando del número 2 hasta el 5, pero podría tener 10 números, por decirles algo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser indicarle que lo siguiente que vamos a escribir lo vamos a repetir para los números desde el segundo hasta cantidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Si cantidad es 5, como en el ejemplo que vimos, lo vamos a hacer para el número 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Está? Y adentro de esto vamos a escribir un paso 3.1, ¿sí? Porque va a ser algo que vamos a hacer para cada uno de estos números que estamos ingresando. ¿Está? ¿Qué hacemos con cada número? Lo leemos y lo guardamos en la variable número. Ahora, o sea que vamos a leer un número, pero no digo los acentos porque en las variables no podemos escribir nombres de variables con acento, entonces me olvido. Leer un número y lo guardamos en número. ¿Está bien? Y después, ¿qué hacemos con eso? Con ese número. También para cada uno de los que ingresamos. Lo comparamos con el máximo. Perfecto, lo comparamos. Comparamos número y máximo. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Que si el número es mayor que el máximo, ¿qué hacemos si el número es mayor que el máximo? Vamos a hacerlo así. Ahora el máximo va a ser el número. Esto significa que el contenido de número se lo vamos a pasar a máximo. ¿Sí? Vamos a reemplazar el máximo con el nuevo número. ¿No?
Bien, y esto lo vamos a hacer para cada uno, porque es que si es mayor, que lo reemplace, y si no, que no haga nada, que siga con el próximo. ¿Sí? Así que con eso vamos a ir recorriendo todos los números, y por último vamos a indicar cuál es el máximo, que lo tenemos en la variable máximo, pero eso lo vamos a hacer afuera de esto, que lo vamos a ver en un par de clases, que es un ciclo de repetición, porque no lo queremos hacer para cada uno de los números, sino que lo queremos hacer cuando ya terminó de pasar por todos. Entonces, paso 4, informar máximo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Si tienen alguna pregunta, me la dicen. Yo, como voy a hacer con varios de los programas que vayamos viendo, se los voy a copiar en el chat para que a ustedes les quede el código. Lo malo de eso es que les va a quedar sin enter, sin saltos de línea. Entonces lo que hacemos es ir a una página que se llama Pastebin, donde pegamos el código y esto genera un link al cual ustedes pueden acceder y pueden descargar el código después para ahí. Les copio esto. Y fíjense que entrando a ese link que les copié ahí deberían poder descargar este algoritmo chiquito que hicimos recién. Muy bien. ¿Entramos en el link entonces? Sí, si quieren tener esto anotadito, pueden entrar al link. Más que nada ahora se los doy para que vean cómo nos vamos a manejar después. Cuando hagamos programas, les voy a copiar el código acá para que ustedes lo tengan, de lo que hagamos en clase. Muy bien. Bueno, entonces eso es lo que consta del algoritmo. Para probar cómo funciona este algoritmo podemos utilizar este lote de prueba y vamos pasando por los pasos como lo que habíamos hecho en las diapositivas, ¿no? Cantidad tomaría el valor 5, que es el primero que tenemos acá, este 5. El primer número es el 38, ese es el que se guarda en máximo. Y después va a ir circulando por los distintos datos que tengamos, por el 13, 96, 112, 5, hasta terminar. Y va a informar cuál es el máximo. Bueno, esto es algo que tenía. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿Viste en el 3.2 que pusiste si número más grande que máximo? Sí. Entiendo lo que estás queriendo hacer, que si es menor al máximo que se deseche y si no que lo acepte como máximo, pero no entiendo cómo le estás transmitiendo eso a la computadora. Bien. Porque Esto primero que nada no es un programa, sino que es algo que es como tomar nota de qué es lo que después vamos a hacer. ¿Sí? Pero es la comparación y en el caso de que número sea mayor que máximo, vamos a agarrar el valor que tiene número y lo vamos a escribir en máximo. Esto querría decir esta flechita para allá. ¿Sí? Que por ejemplo, cuando tomó el valor 96 y máximo era 38, 96 es mayor que 38, entonces agarramos el 96 y lo escribimos en máximo. bien, Entonces ahí perdemos el 38 y tenemos el 96. Claro, como había una flechita, yo creí que estabas diciendo máximo menor a número, ¿no? Ah, no. Es como una flechita de que una cosa va para la otra. Claro, gracias. ¿Sí? De nada.
Bien, y esto es un poco más detallado. Esta parte está escrita en un pseudocódigo, que es en una aplicación, pero es algo que parece un código de programación. Y esto de la derecha es como es la traducción a Pascal de este algoritmo que estamos diseñando. Fíjense que, si bien todavía obviamente no vimos absolutamente nada, problemas que tengan este tipo de cosas los van a ver ya llegando al primer parcial, van a poder hacer tranquilamente algo así. Pero fíjense que es muy, muy directa la traducción de lo que es el algoritmo a lo que es el lenguaje de programación. Fíjense que cuando decimos escribir en un algoritmo, queremos decir escribir en pantalla. Entonces queremos que al usuario, si pensamos en un usuario que esté utilizando nuestro programa, le aparezca un cartel donde le pida la cantidad de datos. Entonces, el usuario lee la cantidad. Fíjense que las instrucciones en Pascal son muy parecidas. Es una función que se llama writeLine, que significa escribir, y el ln es para que deje un reglón, después es línea, donde le decimos ingrese la cantidad de datos, leemos la cantidad, de vuelta, escribimos en pantalla al usuario, ingresa el primer dato, leemos y lo guardamos en una variable que se llama num, después num la copiamos en máximo, y después lo que hacemos es repetir desde el segundo número hasta la cantidad, ingresar un nuevo dato, y si el nuevo dato es mayor que el máximo, lo reemplazamos. Y al final escribimos cuál fue el máximo. Esto para que tengan una idea de cómo se ve el algoritmo pasado a un lenguaje de programación, no para que se fijen en cada detalle, porque después lo vamos a ir viendo. ¿Está bien? Por ahora vamos a empezar con unos problemitas más simples y vamos a ya arrancar con código de programación. Vamos a hacer en las diapositivas en clases siguientes donde vayamos a hacer un programa, pongo un iconito del Gini como para decir que en este punto salimos de la diapositiva y vamos a programar. En este caso, por ser esta primera clase, si les parece bien, vamos a hacerlo en este compilador online que tenemos, ¿sí? Que si alguno tiene problemas con la instalación de Gini, seguramente lo pueden usar bastante bien, bastante confiablemente, porque este FPC es el Free Pascal, así que lo que se ejecute acá está escrito en Free Pascal, así que puede ser una alternativa. Por si tienen problemas con la instalación o por si quieren hacer ejercicios en otra computadora que no sea la propia, ¿no? Bien. Entonces tenemos un problema que nos dice desarrollar un programa en Pascal que calcule el perímetro y el área de un círculo. Por ejemplo, si ingresamos un radio de 3 centímetros, el programa nos deberá informar que el perímetro de un círculo de 3 centímetros de radio es tantos centímetros y su área es de tantos centímetros cuadrados, ¿sí? Siguiendo estas fórmulas. Entonces, yo voy a usar un esqueleto que puse acá para mostrarles algunas cosas antes de ir al programa. Bien. ¿Ven bien ahí con el tamaño de letra y todo? ¿Se llega a ver bien? Sí. Sí, se ve bien. Sí, yo lo veo bien, profe. Bien. Bueno, todo lo que está en cursiva y en gris son comentarios. En los comentarios ustedes pueden escribir cualquier cosa porque son anotaciones solamente que van a ir incorporadas al programa para explicar partes del programa, ¿sí?
Las dos formas de comentario son con las dos llaves, estas que tenemos acá, cuando es un comentario multilínea, es decir, que toma varios renglones, todo lo que esté entre las llaves va a ser como un comentario. Y si quieren hacer un comentario que sea de una sola línea, pueden usar las dos barras, ¿sí? Fíjense la diferencia de colores que hay entre lo que es comentario, que es así en gris, y lo que es parte del programa, ahora aparece en un naranjita en mi pantalla, ¿sí? Por ejemplo, esta línea Program Círculos es parte del programa, es decir, que corresponde a la sintaxis del lenguaje Pascal, ¿sí? Y es la línea con la que tienen que empezar todos los programas que ustedes hagan, ¿sí? Program es una palabra que indica que después lo que venga acá es el nombre de nuestro programa, ¿sí? Este nombre lo eligen ustedes. Puede ser cualquier cosa, ¿sí? Siempre que respete con las reglas de los identificadores válidos en Pascal. Quiere decir que cuando ustedes inventen nombres, sea para sus programas, para sus constantes, para sus variables, etc., tienen que seguir estas reglas. Los nombres no pueden tener espacios en el medio, ¿sí? Tienen que empezar sí o sí con una letra, sea mayúscula o minúscula. Solo pueden contener letras del alfabeto inglés, no pueden usar tildes ni la letra ñ. Puede tener también números y puede tener guión bajo. Sí. En las anotaciones se puede poner tilde y el programa no va a tener ningún error. Todo lo que vos quieras, porque estas reglas son para las partes que el compilador se va a fijar que estén bien escritas solamente. Claro, gracias. No. Así que solamente letras, números y el guión bajo, ¿sí? Por ejemplo, podría usar ejemplo guión bajo 1, ¿sí? Sería un nombre válido del programa. Sí. ¿Con identificadores se refiere tanto al nombre del programa como a cualquier nombre de una variable? Claro, cualquier nombre que vos elijas para algo, que los primeros que vamos a ver son el nombre del programa, constantes y variables, tienen que seguir estas reglas. Bien, buenísimo, gracias. Entonces, esta primera línea tiene estas tres partecitas. Program, que puede estar en mayúscula o en minúscula, es lo mismo, que indica que lo que viene a continuación es el nombre del programa, el identificador que ustedes elijan para el nombre del programa, y un punto y coma, que es un símbolo que se va a utilizar para indicarle al compilador que terminamos la línea. Es un terminador, ¿sí? La mayoría de las instrucciones que ustedes escriban y las líneas que ustedes escriban tienen que finalizar con un punto y coma. ¿Bien? Después en la práctica vamos a ver que hay algunas excepciones y vamos a ver el porqué. Pero esas son las tres partes. Después, en un programa, pensando en la estructura general de un programa, viene la sección de constantes. Acá es donde uno define los valores que va a utilizar en el programa, pero no van a cambiar, o sea, son valores justamente constantes, que nunca van a cambiar. Por ejemplo, en el problema que tenemos nosotros, de informar el perímetro del área de un círculo, podemos guardar pi como una constante que nunca va a cambiar. ¿Sí? Así que vamos a definir una constante pi igual a 3,1416. ¿Sí? Esa es la sintaxis para definir constantes. El nombre, que es un identificador, o sea que tiene que respetar las reglas que tenemos acá arriba, un igual y el valor que queremos que tome, ¿sí? Y por último, un punto y coma. ¿De acuerdo? Cualquier cosa me preguntan. Luego viene la sección de variables. La sección de constantes puede estar o no. No es necesario que esté, ¿sí? Únicamente va a estar si tenemos alguna constante que queremos declarar.
La sección de variables también puede ser que esté o no, aunque es raro que tengamos un programa que no tenga ninguna variable, porque justamente tenemos que tener algún dato que queremos procesar, ¿no? Pero podría ser un caso. Tengo una pregunta. Sí. Lo de sección de constantes, sección de variables, ¿eso que lo escribiste vos, te afecta al programa? ¿O si no está escrito? No, pues son solamente explicaciones. Esta doble barra que tiene adelante le indica que son comentarios. Fíjate, si se la saco, ahí lo está tomando como parte del programa, porque lo puso en naranja. Claro, pero no era entre llaves que tengo que ponerlo, para que no afecte. Tenés las dos formas. Si vos tenés un comentario que sea de muchos reglones, lo podés poner entre llaves o barra en cada reglón. Bien. ¿Sí? Bien, las variables son las secciones de memoria que vamos a utilizar para almacenar los datos que utilice nuestro programa. En este caso podemos ver, mirando el problema, cuáles serían los datos que queremos almacenar. Perímetro, área y el radio. Perfecto. Tendríamos un dato de entrada, pensando en el esquema que teníamos acá arriba. Un dato de entrada, que es el radio. Ese radio entra al algoritmo, que lo procesa, y nos va a dar dos salidas, que van a ser el perímetro y el área. ¿Sí? Así que tendríamos esas tres. Vamos a llamarlas radio, perímetro y área. Y a continuación, con 2 puntos, le definimos el tipo de dato que vamos a utilizar para estos valores. ¿Qué tipo de dato les parece que sería el más adecuado para estos datos? Reales. Variable real. Son números reales, perfecto. Así que vamos a usar real. ¿Sí? Y punto y coma. Cuando tienen múltiples variables que son del mismo tipo, las pueden separar con comas en un mismo renglón o las pueden escribir una abajo de la otra. Es lo mismo. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si tuvieses dos variables de diferentes tipos, una real y una entero, por ejemplo? Bien, acá abajo pones X, es un entero. Ah, tenés que ponerlo abajo. Claro, si son de distintos tipos, sí. Ok, gracias. ¿Sí? Por nada. Profe, una Sí. pregunta. Sí. ¿Importa cuánto espacio deja entre constante y las variables o es irrelevante eso? ¿Los reglones? No. No importan. Ah, bien. No importa para nada. Otra cosa es la indentación, que es esto de con un tab o con algunos espacios, como a ustedes más les guste, llevamos para adentro el texto que está dentro de otra sección. ¿Sí? Eso es una práctica que se usa en programación totalmente y nosotros bastante la exigimos a lo largo del curso, porque facilita muchísimo la lectura de un programa. Si bien en realidad no tiene un efecto sobre que el programa funcione o no, sí hace que sea muchísimo más fácil de leer. Entonces hacemos eso de la indentación. Es parecido a lo que habíamos planteado en el algoritmo donde tenemos lo que esté dentro de la repetición que planteamos acá, está un tab para adentro. ¿Sí? Van a ver que esto lo vamos a repetir también en la sintaxis del programa Pascal. Y se va a ver más fácil cuando tengamos distintas estructuras que vamos a ver a lo largo de las clases. ¿Sí? Pero si se fijan, por ejemplo, acá, tenemos esto. Y fíjense que lo que está dentro de esto, que es el ciclo de repetición, que va de 2 a cantidad, fíjense que esto está un tab para adentro. Y después, con este if, que era el si número es mayor que el máximo, lo que está adentro también lo pusimos un tab para adentro. ¿Sí? Eso se llama indentación.
Bueno, entonces vimos identificador del programa, sección de constantes, sección de variables, y después está la parte que es el programa en sí, que es lo que se ejecuta, que están dentro de las palabras begin y end con un punto. Todo lo que esté entre esos dos identificadores es lo que va a ejecutar el programa. En este caso, comentado está lo que sería el pequeño algoritmo de lo que tenemos que hacer, ¿no? Para resolver este problema lo que tenemos que hacer es leer el valor del radio, calcular a partir del radio el perímetro del área e informar los resultados. Para leer, vamos a usar una función, un procedimiento en realidad, que se llama readLine, que es leer una línea de valores que ingrese el usuario. Y vamos a decir, ¿qué es lo que queremos leer? Radio. ¿Eso qué va a hacer? Vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean. Bueno, profe. Sí. Si pones redline sin un prime, sí. ¿te deja tipo escribir directamente enter y lo guarda automáticamente en la variable? Lo guarda automáticamente en radio, sí. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña prueba que es que te tome el radio que ingresó el usuario y que te escriba un cartel sin hacer el cálculo. Después vemos el cálculo del perímetro del área, que diga el radio es radio. ¿Sí? Para que empecemos a ver algunas cosas. Esto es lectura de datos, ¿sí? Es leer un dato de entrada. Y esto es escritura de resultados, digamos. En este caso no estamos diciendo nada, estamos repitiendo lo mismo que entró, pero es escritura en pantalla, ¿sí? Vamos a probar esto. Una ventaja de tenerlo instalado en la computadora es que es más rápido. Mira. Déjame ver una cosa. Profe, esos comentarios que hacemos en gris, tipo leer el valor del radio, lo que está al lado de las barras, tipo al programa no le importa, ¿no? No, no le importa. No, eso no lo tiene en cuenta. Profe. Sí. Esos comentarios los escribís vos, ¿no? Sí. Ah, bien. Solamente los escribí para que ustedes vean. Si no, solamente podrías lo que iría en naranja, uno bajo el otro. Eso en realidad es el programa nada más. Voy a pasar acá, porque por algo no me está funcionando. ¿Y tiene que seguir algún orden? ¿Como estás poniendo así? ¿O lo puedes poner como vos quieras? ¿Los comentarios? No, lo que vas poniendo en naranja abajo de cada comentario. Sí, ahora lo vemos. Bueno. Lo podría limpiar para que ustedes lo vean. Bueno, esto ya no lo queremos, porque esto en realidad es lo que se supone que tengo que hacer, pero ya lo sabemos. En realidad, el programa es esto. Esto lo que hace cuando se ejecuta es secuencialmente ejecutar una sentencia y después la otra. O sea que primero hace la lectura y después se escribe en pantalla. Bien. Si esto lo vemos, bien. Acá fíjense, cierto que ustedes no vieron esto. Estamos compilando el archivo, lo que significa que a partir de nuestro programa se verifica la sintaxis, que esté bien escrita, y si hay algún error nos va a marcar un error. En este caso dice que la compilación ha terminado con éxito. Está chiquitito acá abajo, pero puede que no lo vean.
Si hubiera algún problema, por ejemplo acá le quité la L a Brightline, fíjense que va a decir un error, no encontró el identificador Britten, ¿sí? Y nos marca la línea donde encontró el error. Y entonces lo que tenemos que hacer es corregir el error y compilarlo de vuelta. Y ahí me dice que ha terminado con éxito. Hay unos carteles en rojo que son notas, no son errores, que dice que no usé la variable perímetro y área, porque estamos definiendo dos variables acá que no estamos utilizando en nuestro programa todavía, ¿sí? Pero esto es solamente para que vean qué es lo que va a hacer. Entonces, compilamos y luego ejecutamos. ¿Sí? Cuando ejecutamos va a salir una pantalla negra. Yo la tengo definida para que me salga acá abajo para que poder mostrarles a ustedes a la vez el código y lo que sale acá. Si no, cuando recién lo instalan le sale una ventana aparte. ¿Y qué es lo que está haciendo eso? En realidad está ejecutando la sentencia, que es esta instrucción, readline radio. Es decir, que está esperando que el usuario ingrese un radio. Por ejemplo, 10. Cuando ingresamos el radio 10, pasa a la próxima sentencia y nos escribe un cartel que dice que el radio es y el valor del radio. ¿Por qué lo escribe así feo? Porque es notación científica. Es 1 por 10 a la 1, que es lo mismo que 10. Para que lo escriba mejor, le podemos indicar que donde escribimos el número real, el valor correspondiente a la variable real, le damos la escritura con formato, que después lo podemos ver, pero ahora solamente para que me muestre bien esto. Después lo vamos a ver. O lo van a ver en la práctica. ¿Sí? O sea que me va a estar escribiendo el mismo valor que ingresó el usuario. ¿Se entiende? Ahora, para que quede más obvio lo que espera el programa hacer, porque en realidad acá no se sabe si el programa está ejecutándose o está colgado o lo que sea, lo que podemos hacer es escribirle antes de la lectura un cartel al usuario indicándole qué es lo que se espera que haga. ¿Sí? Todo lo que esté escrito con Brightline va a salir en pantalla. Entonces ahora cuando ejecutemos, el programa me va a decir ingresa el radio. ¿Sí? Y me va a devolver el resultado. Profe, una pregunta. ¿Sí? En Brightline, que dice el radio es, radio. Sí. Radio significa que reemplaza en el radio es, el valor, dentro de la frase. El coma, primero te escribe todo lo que tengas acá. Te escribe el radio es. Y a continuación, no te escribe radio, sino que te escribe el valor de la variable radio. Ah, bien. ¿Está bien? Que es este 6,70. Ah, perfecto. ¿Sí? Cuando vos escribís así, estas comas son para separar las partes que componen el cartel. Por ejemplo, si quisiéramos que te diga centímetros atrás del 6,70, ponemos otra coma y entre comillas simples, centímetros. Entonces, si escribimos 4,789, me va a decir el radio es 4,79 porque lo aproxima a 2 decimales por este 2 que le pusimos acá, centímetros. ¿Sí? Así que el cartel lo vas construyendo con porciones de texto separadas con comas. Profe, no entendí por qué, o sea, cómo es que entiende que es un número entero cuando pones 6, 2.2. Esta sintaxis es para un número real porque le estás diciendo la cantidad de espacios en las que querés que te muestre el número, eso es el 6, y la cantidad de decimales con la que querés que te muestre el número. ¿A qué te referís con espacios?
Fíjate acá, vos tenés 2 espacios para los decimales, espacios en los que te escribe letras, o números en el caso. 2 espacios para los decimales, el punto te toma un espacio más, y esto dejó adelante 3 espacios para escribir los enteros, la parte entera del número. En total son 6. Ok, genial. Si acá pusiera 16, dejó muchos más espacios adelante. Claro. ¿Alguna pregunta más? Sí, profe, en el caso de que usted ingrese más números de los que está permitido, ¿le salta algún error? A ver, y probemos. Sería en la misma línea, porque acá estoy escribiendo un número y a continuación Enter. Y ahí ya termina el programa. Claro, pero si en vez de escribir un número de 16 cifras, escribe un número de 20, no le estaría entrando. A ver. Sí, no lo está mostrando bien. Lo que cambia es cómo te lo muestra en pantalla. O sea, el número... Igual no sé si lo está guardando. Bueno, justo es un número gigante que puse. Vamos a probar con 6. Porque hay una cuestión de los rangos de los números también. Le puse 6, así que podría poner alguna cosa así que ya se pasa. Bien. Si pones un número más grande, se te acomoda la cantidad de espacios. Eso no hay problema. Ok, gracias. Igualmente, todas estas cosas están buenísimas para que ustedes vayan probando. Yo después, ahora cuando terminemos en un cachito, les voy a pasar este programa. Lo ideal sería que ustedes lo compilen y lo ejecuten y vayan probando todas estas cosas que se les ocurren. Imagínense que les puede saltar un error nada más, pero no va a ser más que eso. Así que hagan todas las pruebas que quieran. ¿Este programa es Jitsi o ese que dijeron? Este programa es el Genie. Sí. Ahora, cuando empiece la práctica, van a tener un tutorial, o sea, van a ir siguiendo la instalación del Genie con el Pascal. Así ya a todos les queda. Profe, las partes esas de constante, variable y todo eso, ¿ya aparece de entrada cuando abrís el programa? No, tenés que escribir todo vos. Ok. Sí, ¿Y cómo diferencia el programa que estoy escribiendo texto o información tipo variable, constante y eso? ¿Cómo lo diferencia en secciones? A ver, 2 cosas. Una, al archivo que vos escribís, que sea de texto, suponete que tenés esto que todavía no le puse nombre, ¿no? Acá me aparece sin título. Lo primero que tenés que hacer es guardarlo y cuando lo guardás le pones un nombre y le pones punto y para que sepa que está escrito en Pascal le pones punto .pas. ¿Sí? Y ahí lo que va a hacer el Genie, esto es texto, no es punto .pas, ¿no? Pero este que es círculos.pas, fíjense que ya toma con la sintaxis del lenguaje de programación. Entonces por eso escribe en distintos colores las palabras reservadas, que son program, const, var, real, begin, end. Todo eso lo escribe en azul y todos los otros colores que usa para que sea todo más legible. Eso por un lado. Y lo de los comentarios, vos elegís qué secciones comentar con las llaves. Fíjate que ahí, como abrí la llave y no la cerré, quedó todo en rojo, como todo comentario. Así que lo tengo que cerrar acá. ¿Sí? O las barras, que si no le pongo las barras, esto está todo en negrito.
entonces no lo identifica como comentario. Y si esto lo dejara así, fíjate que en la compilación da un error. Me dice que esperaba un begin, pero encontró un identificador nombre. ¿Sí? Porque esta primera palabra que encuentra dice no corresponde a la sintaxis de Pascal y por eso la necesito comentar. ¿Está bien? Profe, no entendí lo de los espacios que mencionó del 6 y el 2. Bueno, eso no se preocupen tanto, porque solamente quería que me muestre el resultado, pero después lo van a ir viendo bien en la práctica, así que van a ir viendo distintos ejemplos. Voy a terminar con este ejemplito, así vemos las tres partes que componen el pequeño algoritmo este. Y si nos queda tiempo ahora que terminemos un cachito, ahí explico más lo del 6 y el 2. Fíjense que nosotros tenemos una parte que es la lectura, una parte que es la escritura, y lo que nos falta es que el programa haga algo, porque ahora estamos leyendo el radio y mostrando el mismo radio que leímos. Entonces vamos a hacer un procesamiento que sea el cálculo del perímetro, que lo calculamos como 2 por pi por radio, y el cálculo del área, que es igual a pi por radio al cuadrado. Para hacer radio al cuadrado hay distintas formas, que ahora las vamos a ver. Esto que tenemos acá, este 2 puntos igual, es la operación de asignación. Significa que el programa va a hacer el cálculo que tenga a la derecha, en este caso la cuenta 2 por pi por radio, perdón, puse R y se llama radio. Va a hacer el cálculo que tiene a la derecha y va a almacenar el resultado en la variable que tiene a la izquierda. Es como la flechita que hacíamos, que es así, para allá, para la izquierda. ¿Entienden? O sea que perímetro va a tomar el valor del resultado de esta cuenta. Y lo mismo área, va a tomar el valor del resultado de esta cuenta. ¿Se entendió? Terminando con esto, para que sea como lo que nos pide el problema, vamos a escribir el cartel como nos dice acá. El perímetro de un círculo de radio, en vez de escribir el 3, vamos a escribir el contenido de la variable radio. Vamos acá. El perímetro del círculo de radio. Radio es de y acá en vez de esto, ¿qué es lo que le vamos a decir que nos muestre en pantalla? Perímetro. Perímetro, el contenido de la variable perímetro. ¿Sí? Vamos a otra vez usar esto que ahora les digo bien. Centímetros. Y su área es de área centímetros cuadrados. ¿Sí? Esto para que aparezca ahí nada más. Si compilamos y ejecutamos e ingresamos el radio que tenemos en el ejemplo, que es de 3, nos dice, el perímetro del círculo del radio 3 es de 18,85 centímetros y su área es de 28,27 centímetros cuadrados. ¿Sí? Fíjense cómo armamos el cartel de todas las partes que tenemos acá definidas. Profe, ¿qué apretó para compilar? El botoncito de acá. Ah. Compilar el archivo actual. Y después ejecutar, el botoncito de los engranajes. Bien, gracias. Si ustedes tienen algún problema, supónganse que ponemos ARA en vez de área, sale un error y ha fallado la compilación.
Recién cuando compilen bien van a poder ejecutar la versión actual que tienen del